Bienvenida, Irene. Gracias. Estamos con la doctora Irene Basilachis de Gialdino. Este encuentro, para mí es un honor estar acá sentada con vos. Es un encuentro que se da en el marco de las terceras jornadas de epistemología y metodología que, como sabés, organiza el Departamento Epistemológico Metodológico de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro. Bueno, impresionante, obviamente, tu trayectoria, tu recorrido, tu currículum. No voy a decir Irene es, porque sos doctora en abogacía, sos socióloga. Voy a decir, Irene está formada en. Me parece muy bien. Vos estás formada en el derecho, en la sociología y en la lingüística. Exacto. O sea que tu formación es multidisciplinar. ¿Cómo llegamos de ahí, de toda esa formación, a la teoría que vos creás sobre esa mirada tan particular que tenés sobre las ciencias sociales? ¿Qué recorrido hiciste? En realidad, mi principal recorrido, el primero, digamos, de todo, fue el derecho en la Facultad de Derecho de Buenos Aires. Después empecé la carrera de sociología, después hice un posgrado en sociología en Córdoba con el doctor Agulla, que fue mi maestro en la sociología. Y cuando empecé a hacer investigación vinculando la sociología y el derecho, me encuentro que cuando voy a los textos jurídicos no tengo metodología para analizarlos. Entonces se dice mucho del derecho, como se dice mucho de otros textos, pero no se lo analiza. Entonces ahí empecé a estudiar lingüística con una lingüista que no está allá, por eso los nombro a las personas, porque creo que a las personas que incluyen, digamos, que nos ayudan a formarnos, hay que mencionarlas, que fue Beatriz Lavandera, lingüista que ya no está tampoco acá, es muy posible, como yo digo, siguen estando. Entonces empecé a estudiar lingüística y sigo estudiando lingüística aplicándola a las investigaciones. Así empecé ese recorrido. Ese recorrido, que es interdisciplinario, me hizo también reconocer la necesidad del conocimiento interdisciplinario en el conocimiento científico. Y me enseñó a poner los límites del llamado conocimiento científico. Y a ver que lo que llamamos conocimiento científico no es nada más que una posibilidad de conocer. Que la posibilidad de conocer es muy amplia, y justamente haciendo estas investigaciones sobre qué es el derecho, qué es una sentencia, qué es una ley, ahí me di cuenta que el paradigma que teníamos para conocer científicamente pareciera ser el positivista, pero cuando uno buscaba interpretación, cuando uno trabajaba con las otras, los otros, lesotres, ahí no se encontraba que ese paradigma positivista hacía objeto a todo lo que tocaba. Entonces ahí empecé a pensar en el paradigma interpretativo y en la coexistencia de paradigmas. Es decir, que eso ya hace mucho tiempo, así empezaron, digamos, los textos de métodos cualitativos, decir, pero caramba, tenés la metodología cuantitativa, digamos, que tiene que ver con el paradigma positivista. ¿Cuál es, el fundamento epistemológico de los métodos cualitativos? Y ahí empecé con el paradigma interpretativo y a plantear la centralidad de la persona humana. Entonces, ¿por qué la persona humana? Porque ya sea una encuesta o ya sea una entrevista, si métodos cuantitativos o métodos cualitativos, la respuesta depende de una persona. Así que aunque hay muchas corrientes que no les puede gustar lo que digo, también las encuestas cuantitativas son subjetivas. ¿Por qué? Porque depende de la interpretación subjetiva que hace una persona. ¿Trabaja o no trabaja?, le dicen a una persona que está trabajando en su hogar 7, 8, 10 horas, y dice no trabaja porque entienda al trabajo como un empleo externo con un salario. Sin embargo, trabaja. Es una representación subjetiva. Entonces ahí empecé a pensar en esta posibilidad de analizar los distintos fenómenos sociales de distintas perspectivas, ontológicas, epistemológicas y metodológicas. Cuando llego ahí, me di cuenta que que los paradigmas consolidados como tales, el materialismo histórico, el positivismo, y ahora planteamos el interpretativo, estoy pasando a los años 92, del 96, del 86 que planteo la coexistencia,
después al 92 que planteo los métodos cualitativos. Estos paradigmas, en realidad, ¿qué es lo que nos pasa con esos paradigmas? Son planteados desde digamos, un contexto social, histórico y cultural que es el europeo o el euroamericano. Entonces, estos paradigmas dicen muy poco acerca de las personas con las que interactuamos cotidianamente. Ustedes, nosotros, cuando hablamos de nosotros, ustedes en la calle, me olvidé de agradecer esta posibilidad de estar acá, todo el contacto que hicimos con Alejandra y esta posibilidad de compartir con todos ustedes esto, que realmente me hace sentir humanamente muy bien, digamos, y muy alegre de estar acá. Y entonces ahí dije, pero caramba, ¿nosotros tenemos teorías para vernos? ¿O estamos viéndonos con la mirada de los otros? ¿Dónde está la mirada de esos otras y esos otros que nos encontramos cotidianamente? Con sus risas, con sus sueños, sus utopías, sus colores, sus géneros. Digo todo esto porque es en la gran multiplicidad. ¿Dónde están en América Latina? ¿Qué es lo que está pasando con nuestras investigaciones? La escuela crítica, la escuela de Frankfurt, Adorno, Horkheimer y después Marcuse, plantea algo que es muy importante. Si seguimos investigando como estamos investigando, digamos con el paradigma positivista, que seguimos reproduciendo en América Latina, lamentablemente, no vamos a producir conocimiento, vamos a reproducir y a duplicar la realidad. Esas realidades que duplicamos no son del deber ser posible, utópico, que queremos, son el ser, son lo que es, que aceptamos resignadamente. Entonces el planteo que hoy yo me hago es, ¿estamos en la resignación o estamos en la resistencia a una sociedad que de alguna manera deja tantos millones de personas afuera, que las excluye, que las vulnera, que las maltrata, que es violenta con esas personas? Y yo pienso que esto es una reflexión para las ciencias sociales. Si nosotros no pasamos de la epistemología del sujeto cognoscente, que es estas epistemologías de alguna manera con las que nos hemos formado y hemos elaborado nuestra mirada, a una epistemología del sujeto conocido, si no empezamos a ver cómo las personas ven y nos ven, estamos reproduciendo la injusticia. Es duro, yo sé que es duro lo que estoy diciendo, muy duro, pero es un planteo que me hago a mí misma, es decir, no es un planteo que yo haga hacia afuera para los investigadores. Yo he trabajado mucho sobre temas, digamos, como la pobreza, sobre el trabajo, las condiciones de trabajo. Seguimos trabajando hoy en día con el tema de la familia, pero hoy ya nos planteamos, ¿qué familia? ¿Qué es la familia? ¿Quiénes son cómo son los vínculos? ¿A quiénes incluye? ¿A quiénes excluye? Constantemente nos encontramos con que las formas de conocer legitimadas, digamos, con esos paradigmas, con las que podemos publicar en las revistas científicas, no son las formas que tienen que ver con lo que estamos viviendo cotidianamente. Entonces estamos reproduciendo formas, digamos, al reproducir las formas de conocer, estamos reproduciendo las formas de ser de las sociedades. Por eso decía, y con eso, la injusticia y la exclusión. Irene, y en función a lo que está diciendo, ¿por qué cree que no impacta tan fuertemente el paradigma interpretativo en los científicos sociales? ¿Por qué hay reticencias? Bueno, yo justamente en la charla, yo pensaba en la charla de mañana plantear estas cuestiones. ¿Por qué hay resistencia? Porque hay todo un sistema que legitima el conocimiento científico positivo. Si ustedes van a un médico, por ejemplo, para que tengan idea y un poco para que sea más público todo esto, ¿no? Más popular en el sentido de entenderlo. El médico no le va a preguntar cómo está, cómo se siente, sus familias, le va a preguntar, no lo va a mirar a los ojos, le va a dar un montón de recetas y de estudios para que se haga. Bueno, este es el paradigma de la medicina basada en la evidencia. En realidad, no es el paradigma humanista de Engel. ¿Qué nos pasa? En las ciencias sociales estamos volviendo al paradigma basado en la evidencia. Y la evidencia es positiva. ¿Entiende? Entonces, ¿pero por qué? Porque de alguna manera también el investigador se resguarda. Es decir, voy a publicar más si yo tengo este paradigma, voy a publicar en revistas científicas que aceptan estos criterios de validez, y entonces ahí seguimos reproduciendo, digamos, el conocimiento científico válido, aceptado, legitimado y sus criterios de validez, en desmedro de conocer lo que realmente queremos y necesitamos conocer. De acuerdo a esta respuesta, entonces, la sociedad está muy alejada de la construcción del conocimiento científico de lo social. Lo que pasa es que, voy a
plantear la cosa también de otra manera. Por lo general, cuando yo considero que sigue en las ciencias sociales predominando el paradigma positivista. ¿Por qué lo digo esto? Porque aparentemente hacemos investigación cualitativa, porque como tenemos que dar evidencia, vamos a verificar teorías, vamos a buscar, a cuantificar datos cualitativos, con lo cual el modelo ontológicamente es el modelo de la realidad externa, el modelo de alguna manera de la correspondencia con un mundo externo, un modelo comteano, si se quiere. Comteano me refiero a Comte, digamos, el padre del positivismo en las ciencias sociales. Entonces, seguimos reproduciendo ese modelo, porque tenemos la presión por la evidencia. Ahora, ¿no se puede dar evidencia a través de la investigación cualitativa? Claro que se puede, pero no tenemos que disfrazar a la evidencia cualitativa con el rasgo numérico o con el rasgo de la verificación de teoría, porque entonces ahí sí la investigación deja de ser válida. Cuando nos ponemos el disfraz de cuantitativo para hacer presentaciones cualitativas. Bueno, Irene, cuando te estaba preguntando por este recorrido, esta trayectoria con respecto a tu formación, pues llegás a proponernos, a todos los que te estudiamos y a todos los que te leímos, una epistemología distinta, una construcción del conocimiento social distinto. Y vos proponés la epistemología a partir del sujeto conocido. ¿No nos contás bien qué es eso? Bueno, yo lo voy a contar, no sé si bien. En realidad, no me pertenece la epistemología del sujeto conocido. ¿Por qué? Yo siempre digo que en la investigación con personas, siempre hay un otro, una otra, siempre hay alguien frente de nosotros. Hay una distancia o no hay una distancia. Dejamos que los otros nos penetren o nosotros los penetramos. Que los otros se introduzcan en nosotros o nosotros nos introducimos en sus vidas. Por eso decimos si ponemos una distancia o una separación. La tradición epistemológica habla de la distancia entre el sujeto que conoce y el sujeto que está siendo conocido. Es decir, que como que el sujeto conociente se dirige al sujeto que está siendo conocido. En realidad, y ahí sí lo conoce, pero ¿cómo lo conoce? Con todo su armazón categorial, teórico, metodológico, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede si uno se deja, penetrar en el sentido espiritual, amoroso, intelectual, como ustedes quieran llamarlo, por esa otra persona que está frente de uno? Lo escucha, lo siente, se hace uno con esa persona, se hace una con esa persona. Se da cuenta muchas veces que los límites, que uno tiene teóricamente, determina que uno no puede escuchar. Que antes que la persona terminó su emisión, ya uno tiene una interpretación, por lo general, como una categoría teórica. La segunda pregunta o la respuesta en esa conversación, como es una entrevista, por ejemplo, como esto que tenemos aquí, está orientada a tratar de que el investigador o la investigadora traten de ver si lo que estaba pensando acerca de lo que la persona dice es correcto. Se acabó la participación de esa otra o de ese otro. ¿Por qué? Porque ya lo incluimos en una conversación que está sesgada por nuestras categorías conceptuales, mediáticas, etcétera, teóricas. Entonces, claro, no estamos conociendo. Estamos conociendo lo que nosotros queremos conocer, lo que presuponemos. Estamos, de alguna manera, negándole la posibilidad a esa persona que se manifieste. Si la persona no se manifiesta, el investigador no se puede conmover. Y si no se conmueve profundamente, hasta las lágrimas muchas veces, no conoce. Porque acá no se trata de conocer, objetivamente, sino conocer con todo el ser. Y si todo nuestro ser se conmueve frente a la presencia de ese otro, otra. Se conmueve. Entonces, ahí empezamos con el conocimiento. Por eso hablamos de una construcción cooperativa del conocimiento. Es decir, exactamente la misma construcción que debería ser la que tenemos cuando somos docentes, por ejemplo, o en la familia, con los miembros de la familia. Entonces, ¿cómo llega a esto? No voy a decir el nombre de la persona por la que interesé, porque las personas que viven en la calle
no les gusta que los nombremos con su nombre, porque por lo general no quieren. Yo trabajé muchos años, digamos, con las personas que viven en la calle, en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, una persona me dice un día, Irene, vos no entendés lo que me pasa. No entendés quién soy. Yo no soy de la calle, yo estoy en la calle. Entonces yo ahí dije, ¿cómo? Yo ya creía que sabía dónde la persona estaba, qué situación. Y ahí me di cuenta, a partir de esta persona, que no quiero nombrar y la nombraría y no debo y no puedo, que hay una identidad existencial y una esencial. La identidad existencial es la biográfica. La persona que me hizo este comentario estaba situacionalmente en la calle, pero no era a nivel dignitario, a nivel esencial de la calle. ¿Verdad? Y eso justamente me lo planteó una persona, digamos, vivamente, me hizo conmover todo mi sistema de conocimiento. Y empecé a escuchar, porque yo quería aprender. Entonces dije, no, es verdad, nosotros no podemos confundir lo existencial y biográfico con lo esencial dignitario, porque si no discriminamos. Si yo digo el pobre, yo estoy esencializando una característica existencial. Si yo digo la persona pobre, estoy nombrando la dignidad de persona más una contingencia existencial. A partir de ahí empecé a pensar de otra manera. Y empecé a plantear siempre lo que yo llamo como la validez ontológica. No es válido un conocimiento llamado científico que no atienda a la vez al elemento existencial, biográfico, y al esencial dignitario. Las investigaciones tienen que mostrar esos dos elementos. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros en América Latina no estamos viendo la situación de las personas con las que cotidianamente interactuamos. Estamos viendo las situaciones que las teorías nos mencionaron, sobre todo el siglo XIX, finales del siglo XX, que nos mencionaron sobre otros contextos y otras situaciones. No estamos conociendo. Ya el elemento existencial no lo podemos descubrir muy bien. Y el elemento dignitario tampoco, porque el elemento dignitario supone algo que por lo general los sujetos cognoscentes, es decir, el sujeto que está conociendo la interacción cognitiva, no se considera igual al otro. Se considera que es distinto, que tiene derecho a preguntar, que tiene derecho a observar, que tiene derecho a interpretar, a establecer relaciones causales. No. Si yo lo miro como un igual, no tengo derecho. Las causalidades son de la persona, las interpretaciones son de la persona, las descripciones son son narrativas, tienen relaciones causales que ninguna teoría que yo pienso verificar capta. Y eso me conmueve profundamente. Se los cuento y les cuento en este mismo momento la conmoción que produce. Pero entonces hay que aprender de nuevo. Sí, hay que aprender de bueno. Si no, no podemos captar los rostros que nos rodean cotidianamente. Y no son solamente los rostros, son sus situaciones, sus dudas, sus esperanzas, sus utopías. Ellos también tienen utopía. ¿Cómo puede ser que la única utopía que se llama tal es una utopía de la mitad del siglo XIX en un contexto de sociedad industrializada? Si hablamos del multiculturalismo, de la multiplicidad de culturas, de pueblos, de naciones, de comunidades, entonces tenemos que hablar de multiplicidad de utopías. ¿Y dónde están? No las vemos, no las registramos, no las hacemos públicas, digamos. Entonces, esto es una responsabilidad ética muy, muy importante para los investigadores. Entonces, vuelvo a algo que me parece que es lo fundamental. Mientras no reconozcamos la igual dignidad de las personas con las que trabajamos, no vamos a reconocer su igual capacidad de conocer. Nos estás proponiendo un desafío, ¿no? Es un gran desafío. Claro, mañana lo voy a repetir, es un gran desafío. Uno de los grandes desafíos de las ciencias sociales, hoy reconocer la igualdad de todo otro, de toda otra, de todo otro. Y la sensibilidad que tiene que tener el investigador social. Es que si no, el investigador social discrimina. Si yo hablo de marginales y no hablo de marginados, si yo hablo de pueblos sumergidos, yo estoy cosificando, yo estoy viendo la sociedad desde la metáfora, digamos, del espacial. No estoy viendo las luchas internas, los movimientos sociales, las resistencias. No lo estamos viendo.
Y ahí te quiero llevar, Irene, porque esto que nos estás diciendo, que estás compartiendo con nosotros, es exactamente lo que vos haces cuando das tus conferencias y tus clases. Yo seguí de cerca todas esas conferencias y me parece de una sensibilidad exquisita esa relación que haces vos entre el investigador social y el artista. Esto que vos nos convidás, esta idea de ir pasando por los paisajes de las distintas provincias, ir similando la metáfora entre el investigador y el artista que está viendo, que hace etnografía del lugar donde vive. Bueno, la verdad que la pintura, y acá hago un mea culpa, yo trabajé siempre con arte, con la música y con la pintura, pero durante muchos años pensaba que la pintura y el arte era el arte europeo, entonces trabajaba desde el renacentismo al impresionismo, siempre con música, digamos, llamada, miren, música culta. Fíjense en lo terrible que estamos diciendo, clásico culta, como si acá no tuviésemos música culta en nuestro medio. Entonces ahora después de toda esta revolución, porque acá uno problema es que los investigadores creemos que sabemos algo, cuando más hacemos trabajo de campo, menos sabemos lo que creíamos saber. Y esto es una gran incomodidad. Entonces, claro, porque decimos, pero caramba, tengo que empezar otra vez. Bueno, entonces, bueno, digamos, la pintura siempre me acompañó. En este momento me acompaña mucho más la pintura de pintores latinoamericanos o, por ejemplo, pintores argentinos como la Escuela de Espartaco con Molari, digamos, Entonces, ¿por qué? Porque justamente ellos se plantean, y hay digamos, un documento sobre la Escuela de Espartaco, hay otros, ¿no? Pero digamos lo mismo que pasó con Rivera en México, donde dijeron que caramba, por primera vez, dicen en México, con la pintura mexicana, por primera vez el conocimiento va de abajo hacia arriba, de América Latina hacia Europa. Ah, dije yo, es un buen modelo. Nosotros también nos podemos plantear con nuestra producción científica este modelo, digamos, de ir desde adentro hacia afuera, ¿no? Desde lo local a lo universal. Cuando nosotros, por lo general, vamos de lo universal y digamos, se llama localización, tomamos lo universal y lo usamos como si fuese lo propio, y ahí negamos lo local. Entonces ya, bueno, vamos a ver qué pasa qué hacen los pintores cuando pintan. Por ahí yo me pregunto, ¿qué hacen los investigadores cuando escriben? También me pregunto, bueno, tienen una sensibilidad especial. Ven los tonos, ven las diferencias, profundizan, generan la necesidad del espectador de identificarse con el paisaje o con el rostro que están pintando. Y tratan podemos ver, el espectador ve en esas pinturas lo que no había visto. El trabajo, la explotación, la relación entre los géneros, la exclusión, que en América Latina, porque muchos de estos pintores, algunos son, digamos, indigenistas, otros no, han tratado de ver eso, qué pasa con la humanidad, qué pasa con el ser humano, a dónde ha llegado. Entonces sensibiliza que de todo eso que estamos viviendo cotidianamente y seguimos viviendo sin que nadie se asombre. Nadie se asombra porque de alguna manera ponemos el cuadro en la pared. Entonces cuando yo veo un cuadro, muestro una pintura, digamos, de un pintor indigenista, o por ejemplo de Molari, que es un argentino, y yo digo, ustedes qué hermosa pintura, una niña hermosa, una vendedora de naranjas, por ejemplo, de Molari, que es hermosísima, es una niña que trabaja, está mostrando el trabajo que sigue existiendo en nuestro medio, el trabajo de los niños. Pero, qué hermosa pintura. Y yo le digo, ¿es hermosa? ¿Lo pondrías en tu living? Y ahí me di cuenta que hay una conmoción. Hermoso, pero para verlo acá. En mi living pondría otros cuadros. Bueno, eso es la colonización del arte. Es decir, que también estamos colonizados por el arte, nos tuvimos mucho tiempo, y por la música, y por la pintura. Entonces, para mí, traer esas imágenes es una forma de mostrar lo que debería ser el texto de la investigación cualitativa. El texto del investigador cualitativo debería mostrar las relaciones, las subordinaciones, las explotaciones, la violencia, la exclusión, provocando sensibilidad, provocando identificación con ese otro, con esa otra, no viéndolo como una foto, como vemos, por ejemplo, una serie, por favor, o como vemos lo que vemos habitualmente,
Hoy estamos viendo una guerra, estamos en guerra, lo digo una vez, estamos en guerra, y vemos como si fuese una serie. ¿Qué pasa? Rusia, Ucrania, Dios mío, es terrible lo que nos está sucediendo. Porque lo vemos como una película. No encarnamos la guerra en nuestro propio cuerpo, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos. Y en esto tiene mucho que ver la cuestión de qué pasa con el conocimiento científico. ¿Por qué el conocimiento científico relega a la última categoría lo espiritual? ¿Por qué no hay nada espiritual que aparezca en el conocimiento científico? Porque justamente seguimos con el mismo paradigma. Cuando vamos a las epistemologías de los pueblos, digamos, aborígenes, de los pueblos, naciones indígenas, en realidad lo espiritual es primero. Es la relación de todo hombre con todo hombre, o toda mujer con todo hombre y mujer, con el Ser Supremo y con la naturaleza. Y lo hemos excluido. Y si lo excluimos, justamente no podemos comprender qué es lo que pasa con la naturaleza, así donde todo otro vale como todo otro. ¡Ah! ¡Qué problema! Si todo otro y todo ser humano merece el respeto de todos, esto es un problema ético terrible. ¿Cómo voy a escribir mis escritos? Entonces la pintura me ayuda a mostrar esos rostros que están ocultos, porque nosotros en las ciencias sociales difícilmente los mostramos. Ocultos, no digo solamente ocultos, digo ocultos y ocultados. ¿Qué sabemos de la epistemología nosotros de las naciones originarias? ¿Qué sabemos nosotros de nuestros pueblos, de su escultura, de su pintura, de sus progresos, de haber inventado el número 0, los mayas, por ejemplo? No lo sabemos. Y seguimos regodeándonos que hacemos conocimiento científico, ahora ¿desde dónde? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Y qué tipo de sociedad estamos reproduciendo? Y esta es la gran preocupación que yo tengo en estos momentos. ¿Qué estamos reproduciendo y para qué lo reproducimos? Porque los investigadores muchas veces criticamos estos códigos, pero los reproducimos. Duplicamos a la sociedad en la que estamos viviendo. Por eso yo decía, vuelvo al tema de que, digamos, los actos injustos son los actos que niegan la igual dignidad de los seres humanos. Y si nosotros seguimos produciendo conocimiento desde el sujeto que conoce, viendo a ese otro u otra como objeto, nosotros estamos teniendo un proceso de conocimiento injusto. Irene, además de hacer esto que yo te elogiaba tanto, que es esta relación entre el investigador social y los artistas plásticos latinoamericanos, vos también tenés otro aspecto a lo que te dedicás, que es el análisis sociológico, lingüístico del discurso político. En este momento, ¿te parece importante hacer esos análisis, dedicarte a eso? En realidad, yo hace mucho que lo vengo haciendo y cada vez que tenemos un nuevo presidente, yo sigo con la cadena está todo publicado, si usted lo busca lo van a encontrar. En realidad, ¿por qué es tan importante? Y le viene de una pregunta de investigación. Yo trabajé mucho con el trabajo, con las situaciones de extrema pobreza. Entonces, las personas, porque yo hago análisis también lingüístico también de las personas que están en la calle o en situaciones de pobreza, no solamente los políticos. Pero las personas ¿qué me decían de los políticos? Me decían, ellos se llevan su platita y nosotros estamos en la calle. Yo tengo 5 hijos y se me mueren de hambre y ellos comen muy bien, textual, está todo escrito, está el texto, está igual. Entonces yo digo, caramba, bueno, y se repetía esta cuestión de porque ellos no sienten respuesta de los sectores políticos, ¿no? En la investigación que yo estaba haciendo, claro, ¿no? Porque no se puede generalizar. En la investigación cualitativa podemos comentar la investigación. Esto fue hecho en la ciudad de Buenos Aires con personas que estaban en situación de calle y familias que estaban en situaciones muy precarias o en la calle o a punto de estarlo. Entonces, digo, pero sí, es lo que ellos piensan de los políticos. ¿Y qué piensan, me pregunté, de las personas, de los políticos de las personas pobres? Entonces empecé desde Alfonsín hasta hoy a trabajar la representación del discurso político sobre las personas pobres. Y bueno, no es lo que el discurso político hay que estudiarlo con muchísima profundidad. Yo lo que estudio es, con este análisis sociológico lingüístico
del discurso y trato de ver qué modelos interpretativos tienen los distintos políticos, desde Alfonsín hasta hoy, sobre la sociedad. ¿Qué modelo postulan? ¿Y qué es esto? ¿Cómo se ve un modelo de sociedad? Es decir, modelo de sociedad, forma de jerarquizaciones, formas de relaciones entre los miembros, y aparte, si hay o no una posibilidad de los actores sociales de cambiar la sociedad. Es decir, la participación social, más que teórica, ¿no? Digamos, bueno, estudio a los presidentes, sigo estudiando, y es lamentable lo que uno ve, por eso no voy a personalizar los discursos, sino voy a decir lo que uno encuentra. La mayoría de los discursos de nuestros presidentes, desde el 83 hasta ahora, en realidad tienen un modelo, digamos, si se quiere, el modelo positivista de la sociedad. Digamos, el modelo del equilibrio estable. Casi el modelo organicista de la sociedad. Por eso hablamos de la ley del mercado, por eso hablamos del efecto derrame, como si fuese espontáneo, ¿me entiende? Es decir, como si se aumenta, digamos, el ingreso, se distribuye y entonces vuelve al consumo. No, esto es efecto derrame, que en realidad supone el equilibrio espontáneo y estable de la sociedad. Ya demostramos que eso no es así. Sin embargo, es el modelo que se reitera. Entonces, tenemos la mayor parte de los políticos, no voy a hablar, ¿no? Es el modelo general. Y por otro lado, toda esta cuestión de que, hablo de los presidentes, ¿no? Y tomé para que nadie se preocupe de que elegí los discursos inaugurales de los presidentes ante las dos cámaras, de manera tal de que en algo era al azar para que no piense que había elegido los textos. Y también lo que se nota es esta cuestión del protagonismo, lo que se llamó la emisión bisagra, ¿no? Todo esto es empírico, están los textos, no es algo y están los textos y un concepto creado a partir de los textos, es decir, no es algo que viene con la teoría de la emisión bisagra, sino que el hablante, el presidente, se constituye como un punto importantísimo en la historia, y a partir de ese punto que construye por esa bisagra en la historia, reconstruye la historia a partir de su propia biografía. Entonces, por eso es tan importante el tiempo. ¿Por qué el tiempo? Fíjense ustedes que esto es muy común en el discurso político. Yo no verifico teorías de otros discursos políticos del mundo, aunque las estudio, pero nuestros discursos políticos tienen unas características especiales. Por ejemplo, la mayor parte de los discursos de un presidente son de ruptura con el discurso del presidente anterior. Entonces, construyen la identidad por oposición al discurso anterior. Me encuentro un problema en este caso con Cristina, porque en realidad tiene que construir un nuevo modelo de historia, no por oposición, sino por continuidad con Néstor. Entonces, acá hay algo muy extraño que no aparece por lo general en el discurso político. Entonces, esto me obliga a hablar, digamos, de la historia reciente y la historia anterior, digamos, en el sentido de una construcción distinta de la historia para mostrar la continuidad y no la oposición. Esto lo digo más que nada no para hablar en particular de estos discursos, sino para mostrar que no podemos verificar teoría, que nuestros textos políticos, he estudiado muchísimo la prensa escrita también, que hay un vínculo muy estrecho entre la representación de la prensa escrita y el discurso político, que construyen imágenes mediáticas de los presidentes y presidentas, evidentemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa en definitiva? Hay que construir la historia distinta. Por un lado, ya no de ruptura con lo anterior, sino de continuidad y fortalecimiento del anterior. Termina el gobierno de Cristina y nuevamente volvemos a la imagen de oposición. Y esta imagen de oposición que está publicada, la del presidente siguiente, no quiero decir nombres, pero tengo que decirlos a veces, es la imagen que pervive. Es la imagen de la construcción de la identidad por oposición. El riesgo es que si nosotros, ¿qué significa construir la identidad por oposición? Es decir, construir la identidad del presidente o la presidenta mostrando las características de las que carecía el presidente anterior. Y esto realmente, a nivel de los derechos humanos, muchas veces termina siendo absolutamente discriminatorio y violento. Entonces, claro, nosotros no estudiamos el discurso del presidente, hablamos pero no vamos con los textos. ¿Cómo tiene que hacer un investigador social para hablar de esto? Mostrar las emisiones. Es decir, ¿qué significa mostrar las emisiones? Mostrar las emisiones y, digamos, el análisis.
Tú le decías, bueno, ¿qué pasa con las personas pobres? ¿Cómo los representan? Afuera, no adentro. Por eso decía de la metáfora espacial. Las personas bajos debajo, digamos, de la sociedad, a los que hay que levantar, que están sumergidos. O sea, es una imagen negativa y de acuerdo con una imagen espacial, donde en realidad los actores sociales, en este caso está empezando las personas pobres, no son actores, no son sujetos de acción histórica, sino son los objetos de la acción histórica de los políticos. Son un medio a través de los cuales los políticos se identifican con la población o con las personas pobres, pero no son objetos de acción. Y esa representación, como hay un juego entre el discurso político y el discurso mediático, se reproduce por los medios. Con lo cual, cuando queremos saber qué piensa un presidente, no vamos a sus discursos. Vamos a algunos de los diarios que elegimos para ver la representación que tienen esos diarios acerca del discurso político. Entonces, no es fácil hacer investigación. Yo les puedo decir que trabajar un texto puede llevar 5 o 6 meses. Un solo discurso. ¿Por qué? Porque uno lo que tiene que mostrar, y esto es para todo el conocimiento científico, no solamente para el discurso, tiene que mostrar internamente en el texto las argumentaciones. No puede ser que el investigador venga a decir, sí, lo que quiere decir es tal cosa. No, es lo que dice. Y se construye con lo que dice. Por eso así construimos la imagen, digamos, de los presidentes. Pero no tenemos nosotros acceso, no hay un hábito de ir, no tenemos acceso a las fuentes. Entonces, al final, inclusive los investigadores plantean problemas de investigación mediatizados, diría yo. Es decir, ¿por qué mediatizados? Porque el problema de investigación lo construyen a través de las representaciones mediáticas sobre un problema posible. Entonces están mediatizados, no conocen el problema. Consejo para las ciencias sociales en nuestro medio. ¿Cuál sería, por favor, antes de plantearse un problema de investigación, vayan al campo, vayan a ver realmente qué sucede con las situaciones, los procesos, las comunidades, y después plantéense el problema a partir de lo que están observando, no teóricamente con concepciones, digamos, hipotéticas posibles. Y en función a esto que decís, Irene, ¿qué le queda a los investigadores sociales? ¿Trabajar qué cosas acá en nuestro país? Todo lo que no ha sido trabajado, que es mucho. Ha sido trabajado mucho y digo, tenemos ciencias sociales muy importantes en nuestro país, muy importantes, reconocidas a nivel internacional. Pero todavía, y esto tiene que ver con algo que se decía hoy a la mañana, que decía Mario, tiene que ver justamente con los criterios de legitimidad. Es decir, que estamos presionados, digamos, ontológico, epistemológicamente, por los criterios de validez de las revistas en las cuales queremos publicar, por ejemplo. Y esa presión es una presión entre la legitimidad, que sería la duplicación, la reproducción de lo que queremos saber, y la creatividad. Y la creatividad tiene que ver con lo que podemos y lo que deberíamos hacer. Realmente cuando empieza a trabajar de esta manera, se da cuenta que si salimos de las teorías con las que queremos conocer, es muy poco lo que conocemos de nuestro medio. Muy poco. Que podríamos conocerlo mejor empezando a ver, por ejemplo, a plantear conceptos y categorías a partir de, digamos, de las emisiones de los hablantes con los que trabajamos. Olvidarnos por un momento de lo que aprendimos y empezar a plantearnos otros problemas de investigación que no son los habituales. Es decir, hoy los conflictos del trabajo no son los conflictos que se planteaban en un momento. Hoy las utopías no son las mismas utopías. Hoy, digamos, lo que es, digamos, la acción comunicativa, para hablar más de acá, digamos, de Habermas, o lo que tiene que ver con el tema reconocimiento, que son teorías actuales, están planteadas desde Europa, no desde nosotros. ¿Qué es el reconocimiento hoy en nuestro medio? ¿Quiénes quieren ser reconocidos? Y nosotros cómo planteamos, digamos, no solamente el derecho al reconocimiento, sino la violación del reconocimiento legítimo de acuerdo con la dignidad. ¿Cómo lo estamos planteando? ¿A dónde vamos a acudir? ¿Cuáles son nuestras fuentes? Todo un problema realmente, porque si no estamos reproduciendo, y la mayor parte, esas fuentes legítimas que yo las uso y las enseño como todos ustedes, en realidad no me dejan ver. Entonces, para mí el problema es que tenemos que empezar a ver, los investigadores, los sociólogos, a ver y vernos de otra manera, vernos íntegramente,
como son los que tenemos en realidad una presencia física, pero tenemos una presencia espiritual, necesidades físicas, materiales, espirituales, familiares y de reconocimiento, también nosotros, los investigadores. Bueno, vernos y verlos de otra manera. No son objetos de estudio, son sujetos con derechos que nos pueden enseñar a nosotros a plantearnos problemas de investigación. Es decir, que en realidad nosotros tendríamos que ir a buscar fuera de nosotros los problemas de investigación. Es decir, plantearlos desde lo que las personas requieren, necesitan, digamos, ¿para qué? Para contribuir con esas demandas. No lo hacemos habitualmente. Claro, nos estás proponiendo una relectura de nuestro mismo medio. Y esto de conmovernos y sentir al otro desde otro lugar, ¿no? Reconocer su rostro, como decís vos. Claro, y de alguna manera también empezar a aprender de ellos, y de ellas y de ellos. Es decir, empezar a aprender. Y de repente, bueno, ¿qué tengo que estudiar? ¿Qué quiero estudiar? No solamente mi motivación interna acerca de lo que yo creo que es lo que tengo que estudiar, mi sensibilidad, digamos, en realidad que tiene que ver con mi formación y con mi lugar. Nosotros estamos en un lugar sumamente privilegiado. Sí. En este contexto actual, local y mundial, plantearnos preguntas de investigación, tener este espacio de reflexión, es un lujo, es un privilegio. Bueno, privilegio nuestro haberte podido hacer esta entrevista, que tenerte acá en nuestra universidad, y te agradecemos muchísimo, no solo que hayas venido, sino que nos hayas permitido compartir con vos todo este espacio. Gracias, Irene. Gracias a todos y a los que estuvieron escuchando. Llegó la hora de la emoción, de la sensibilidad, lo espiritual, el amor y todo lo que todavía no pudimos poner en la ciencia. Pero creo que si nosotros seguimos los modelos de conocer de las comunidades originarias, en realidad creo que aprenderíamos de eso que todavía no sabemos nada. Muchas gracias a todos. Gracias a vos.